más de su creación, amén, por todo lo que nos ha dado Él. Quiero que vayamos, hermanos, primeramente a Hebreos 11. Hebreos 11. Amén. Hebreos 11. Vamos a leer hasta el capítulo 6. Amén. Hebreos 11. Vamos a orar primeramente, hermanos, cuando todos tengan su poder de pie, por favor. Amén. Hebreos está después de Filemón. Después de Tito, Filemón, y está antes de Primera de Pedro. Gracias, hermano. Ahí está en medio de la Biblia, pastor, en el Nuevo Testamento. Ok, amén. Hebreos 11:1. Vamos a orar, hermano, primeramente. Señor Jesús, que estás en el cielo, Padre, gracias te damos por este día que nos has dado, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú, Señor, permitiste que estuviéramos de pie, abrir los ojos, Señor, para ver tu nueva creación, Señor, lo que tú formaste, lo que tú hiciste para nosotros. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que nos diste el día de ahora, por el trabajo, Señor, por nuestros hijos, por la comida, por ese plato de comida que tenemos, Señor. Gracias, Padre, por la salud. Y te pido, Señor, que nos perdones, Señor, que nos limpies de toda maldad, Señor, de todo pensamiento malo, Señor, que se nos haya pasado, Señor, o que se nos haya puesto, Señor, en nuestra mente, Padre. Perdónanos y límpianos, y que podamos, Señor, estar limpios delante de ti, Señor, para que tú, Señor, inclines tu oído, Señor, a nuestras súplicas, a nuestras necesidades, Padre, a nuestras gratitudes, Señor, que tú nos das a nosotros, Padre. Gracias, Señor, perdónanos y límpianos con tu sangre, Señor, así como tú nos has limpiaste, Señor, desde el primer día, Padre. Que podamos ser, Señor, más perfectos para ti, Señor, y trabajar siempre en tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Aumentanos la confianza más en ti, Señor, y aumentanos la fe, Señor. Más, Padre, cada día más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, que seas tú el que hable y no yo, Padre. Que solo sea un instrumento, Señor, en tus manos, que solo sea un portavoz de tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque tú me hablaste a mí primero, Señor, para poder confiar más en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Ya todos tenemos Hebreos 11:1. Vamos a leerlo. Amén. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzamos buen testimonio los antiguos. Y por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelencia sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerte, aún habló por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de lo haberse agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que lo hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todos sabemos lo que es la fe, ¿verdad? Amén. Todos conocemos lo que es la fe. Hemos oído de los, podemos decirle, maestros que hay en la Biblia con respecto a la fe. Amén. Aquí en el capítulo 11 encontramos una lista de todos los servidores
que confiaron en Dios, que fueron grandes en Dios, por la fe. Ahí nos menciona, ahí vimos ahorita dos de los que hablan. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿A dónde está nuestra fe? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? Porque el Señor nos ha dado la misma fe que ellos les dio a ellos, es la misma fe que nosotros debemos de tener. Es la misma. Y aún más todavía. Entonces, el Señor nos manda a que demostremos nuestra fe, que la pongamos en obra, que vemos, que creamos en eso. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Si nosotros estamos pasando por un problema y decimos, el Señor me va a ayudar, y oramos, pero vemos de que no nos ayuda el Señor, y decimos, ¿por qué? Porque no lo hicimos de corazón, hermano, la oración. No creímos en Dios que sí nos va a ayudar. Solo lo dijimos de labios, no lo dijimos de corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y saber, que si le pedimos a Dios, Él nos lo va a conceder. Él nos va a sacar de ese problema. Él nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo, pero con fe. Con esa fe no fingida, dice el Señor, ni tampoco hipócrita, ni una fe hipócrita, sino que con una seguridad de que sí va a ser, que sí va a pasar. Amén. Vamos a ir a ver cuál es lo que el Señor nos manda y nos dice, cuál es la fe que debemos de tener. Y esa fe, hermanos, que nosotros tenemos es un regalo de Dios, es un don de Dios. Él nos ha dado a nosotros. Así que por ende no es una fe mediocre, no tiene que ser una fe, como dicen, torcida, no tiene que ser una fe pequeñita, tiene que ser una fe grande, porque nuestro Padre Celestial es grande. Amén. Él es poderoso. Él fue el que nos hizo a nosotros. Él nos escogió a nosotros, a cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros tenemos una esperanza de que cuando muramos o cuando venga Él, lo vamos a ver cara a cara. Esa es nuestra fe, y que somos salvos cuando creímos en Él. Amén. Vamos a ver en Efesios 2:8 lo que dice. Efesios 2:8, vamos a ver qué dice. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí nos está diciendo que es el don de Dios, la fe. En cuanto nosotros creímos en Él, automáticamente se nos despierta la fe. Automáticamente nosotros creemos en Él, porque no lo hemos visto. Abraham no vio al Señor y le llaman el padre de la fe porque creyó en Él. Y aquí lo podemos ver, está en la lista aquí de Hebreos 11. Entonces ahí podemos ver de que nosotros tenemos que tener fe, hermanos. Hay veces decimos, pastor, ore usted, o hermano, ore usted, porque Dios lo escucha a usted. No, hermanos, Dios también nos escucha a nosotros. Es la fe que nosotros tengamos, es el poder que nosotros le pongamos. Depende cómo el Señor se manifieste en nosotros, como nosotros lo dejemos que Él se manifieste en nosotros. ¿Y cómo vamos a tener la fe? Por medio de leyendo su palabra. Si nosotros leemos su palabra, nuestra fe va a crecer, porque vamos a confiar más en Él. Vamos a creer de que va a ser hecho. Amén. Vamos a ver otra vez en Romanos 12:3 lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tengo más alto concepto de sí el que debe tener, sino pienso en sí con cordura,
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Si se fija, ahí dice, depende de cómo nosotros queremos ver a Dios y creerle, así va a ser nuestra fe. Así va a ser nuestra fe. Depende de cómo nosotros dejemos y estudiemos y aprendamos de Dios y entendamos su palabra. Porque dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Si se fija, Dios nos ha dado esa fe a cada uno de nosotros, conforme Él nos la pide. ¿Por qué dice conforme? Porque Él depende como nosotros creamos. Depende de lo que creamos. Porque a veces decimos que creemos, pero en verdad solo es de labios, hermanos, no es de corazón. Y por eso a veces decimos que Dios no me escucha, es que Dios no me contesta, porque nuestra fe está fingida, no es una fe genuina, no es una fe verdadera, no es una fe de confianza, de seguridad, de en verdad de que va a suceder lo que le estemos pidiendo. Nosotros, por fe, nuestros hijos se van a graduar, están yendo a la escuela y un día ellos van a estar graduados, van a tener una carrera. Esa es la fe que tenemos nosotros cuando los mandamos a la escuela, ¿verdad? Entonces así también esa fe para con Dios debe ser más fuerte, hermanos, porque Él nos las ha dado y Dios no nos da algo a medias, Dios nos da completamente todo y bien. Amén. Vamos a seguir viendo lo que dice en 1 Timoteo 1:5 para que veamos de dónde es que viene la fe, hermanos, y por qué tenemos que tener fe y para qué sirve la fe. Mire la mujer que tuvo el flujo de sangre. ¿Cuántos días duró? ¿Cuántos años duró? ¿Cuántos años de la Biblia que duró esa mujer con el flujo de sangre? 12 años. Perdón, 12 años. 12 años. Y ella no había visto a Jesús. Ella solo había oído de que Jesús sanaba. Solo había oído, hermanos, y no lo había visto a Jesús. Cuando Jesús fue a la ciudad donde estaba ella, ¿qué es lo que hizo ella? Jesús no fue por ella, Jesús iba por otra cosa a la ciudad donde estaba ella. Y cuando ella oyó que Jesús pasó por ahí, ¿qué es lo que hizo ella? Salió y lo fue a tocar. Y Dios, Jesús, no la había visto. ¿Y qué es lo que dice su palabra? Salió poder de mí, dice. ¿Por qué? Por la fe. Porque ella sabía y había escuchado de los milagros que había hecho, de la sanidad que Jesús estaba haciendo. Y ella sabía que en el día que ella lo mirara y lo tocara, iba a ser sanada por la fe, por el poder que tiene el Señor. Entonces nosotros esa misma forma tenemos que trabajar, hermanos, obrar, demostrar nuestra fe, creer que sí va a suceder las cosas, que no lo digamos solo por labios. Ella creyó y dijo: Señor, poder salió de mí, dice. Y después, ¿qué le dijo? Por tu fe te has sanado. Así nos dice el Señor ahora, hermanos. Por esa fe que tenemos, el Señor nos va a sanar. Por esa fe que tenemos, el Señor nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Por esa fe que tenemos, el Señor quiere que seamos conforme Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Le estamos pidiendo a veces por cositas, pero a veces no nos miramos qué estamos haciendo de malo o qué no estamos haciendo. La fe implica muchas cosas, hermano. La fe, tenemos que tener amor hacia el prójimo. Tenemos que ser fieles.
obedientes para poder demostrar. Estos hombres de la Biblia fueron obedientes a Dios. Es lo primerito que debemos de ser obedientes a su palabra. El Señor dice que escudriñemos la Escritura. ¿Y cuántas veces nosotros leemos la Biblia en la semana o diaria? Tenemos muchos ejemplos de siervos que oraban, ayunaban. ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita ya no ayunar? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿3 días? ¿Cuánto tiempo tenemos o cuántas horas tenemos de no haber leído la Biblia el día de ahora? ¿O ayer? ¿O de ser un tiempo para Dios y hablar con Él? Y decirle todas nuestras cargas, decirle a Él todas nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestros problemas. O decirle a Él: gracias, Señor, por la bendición que me diste. Gracias, Señor, por lo que me hiciste llegar por este hermano o por esta persona. Yo ni lo esperaba. Gracias, Señor, por el trabajo. No solo para pedir, sino que para también agradecerle a Él lo que Él ha hecho por nuestras vidas, por esa salvación que nos ha dado. Tenemos todo eso, hermano. Y eso encierra todo también la fe de un Dios que creemos, que no lo hemos visto, pero creemos en su palabra. Si estamos aquí es porque hemos creído en su palabra, en esa promesa que nos ha dado Él y que nos habla. Amén. Ahora vamos a ir a Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya ve que le estaba diciendo el amor, sino por la fe que obra por el amor. A veces le decimos al hermano: lo quiero mucho, hermano, Dios me lo bendiga, como lo estimo, pero a veces solo lo decimos pues de labios y no lo decimos de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Él nos enfrenta de nosotros y estamos hablando con otra hermana, ahí estamos hablando del hermano, ahí estamos hablando de la hermana, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Que por obra, ¿no? Amor. Tenemos también, hermanos, tenemos que ver todo eso. Eso nos hace decadencia a nosotros como cristianos. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Si nosotros no nos amamos, no vamos a amar al prójimo. Cada uno de nosotros tenemos que respetar, tenemos que ver y saber qué es lo que está pasando. No porque seamos chismosos, no, sino que porque vamos a ayudarles, hermanos, o porque tal vez nosotros tenemos y podemos darle una mano a este hermano. Con solo, hermanos, de decirle Dios le bendiga, hermano, a una persona, ya se siente agradado, ya se siente bien. Con solo mirarlo, con solo pasar con él y verlo o escucharlo de las cosas que le está pasando, con eso, hermano. Pero si no dedicamos tiempo ni para con Dios, mucho menos para nuestros hermanos, ¿verdad? Es que es mucho trabajo. No, hermanos, pero si hay tiempo, si se puede hacer tiempo. ¿Y cómo vamos a hacer el tiempo? Se lo vamos a pedir a Dios, que nos enseñe a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros momentos para con Dios, para con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Hay veces nosotros los padres, o también las mamás que trabajan, no miran a sus hijos, porque se levantan y sus hijos ya están en la escuela, o se van ellos temprano y sus hijos se quedan dormidos. Llegan a la casa en la noche, sus hijos ya están dormidos y ellos acaban de llegar porque ya ni platicamos con ellos por trabajo.
Pero el Señor dice que lo busquemos a Él primero y que busquemos a Él, especialmente a Él. Todo eso nos va a hacer crecer la fe, hermanos, porque vamos a estar más en contacto, más acercándonos hacia Él y vamos a creer más en lo que Él nos está diciendo. Cuando estamos platicando nosotros con X hermano o X hermana, casi solo ahí queremos pasar con ella, ¿no? Y que tenemos una buena plática y le creemos todo lo que nos dice. Y por Dios, ¿por qué no le creemos? Solo porque no nos habla, hay veces así como hablamos con el hermano, o porque no lo miramos. Tenemos que tener, sin verdad, hermanos, dice el Señor que nos ha dado ese don, es un don de Él y nos dio la fe de Él, nos la repartió a nosotros y tenemos que demostrarla. Obras por el amor, dice, amor. El amor encierra otras cosas más, hermanos. No nos quedemos solo en la palabra, vayamos más allá adentro, metámonos más allá a lo que significa cada palabra, qué es lo que trae, cuáles son sus ramas, podemos decirle cuáles son sus cosas que lo hace esa palabra amor, qué significa exactamente. Igualmente con la fe, qué es lo que significa la fe, qué es lo que trae con ella. ¿Bien? Vamos a ir a Isaías 45:9. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. El Señor nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó para que seamos testigos. Nos llamó para que trabajemos en su obra. Ahí está hablando del siervo de que creyó en el Señor y no le importó dejar todo y se fue. Igual como Abraham, que se fue a la tierra prometida. Volvamos otra vez a Hebreos 11:1. Vamos a ir al 6, lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros lo buscamos, hermanos. Nosotros venimos a la iglesia. Nosotros lo buscamos. En nuestro tiempo, cuando vamos a nuestro carro, lo estamos buscando. Esa es la fe. Estamos buscando a aquel que nos dio la vida. Amén. Y miren lo que dice en el 8 también. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, hermanos, ¿qué pasaría si, Señor, si nosotros tuviéramos esta posición de Abraham? ¿Qué pasaría? ¿Lo haríamos? Lo llamó por obediencia. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Fue obediente, obedecer. El Señor nos llama que vengamos y que apoyemos la obra para que esta obra crezca. ¿Somos obedientes, hermanos? ¿Lo estamos haciendo? El Señor busca a aquella persona, no busca la canción o el cántico, busca el corazón del que esté cantando de corazón a Dios. El Señor busca a aquel que ora de corazón, no busca a la persona que le esté diciendo las palabras bonitas. El Señor busca al que lo ora de corazón. El Señor busca a aquel que está dispuesto a todo por Él.
así como Él hizo por nosotros. El Señor a ellos es el que anda buscando, y de ellos somos nosotros, porque Dios nos escogió desde la fundación del mundo, dice. Por eso es que estamos aquí. Pero no nos quedemos, hermanos, solamente aquí, así nomás. Sigamos, continuemos haciendo la voluntad de Dios, haciendo su obra. Nosotros cuando vamos a trabajar y trabajamos una semana, para los que le pagan a la semana o a que le pagan a la quincena o al mes, ellos trabajan con un propósito y tienen fe que el patrón les va a pagar, ¿no? Y se lo merece porque ya trabajamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué pasa si no nos pagan? ¿Cómo nos ponemos? O que nos atrase dos que dicen, ¿sabe qué? Te lo voy a dar el otro día, mañana. ¿Cómo nos ponemos? Máximo si necesitamos el dinero. Mal, ¿verdad? No podemos mal. Imagínense el Señor cómo se pone con nosotros. Y aún así Él es amoroso, con su misericordia nos llama y nos tiene paciencia. Y nosotros con el hermano, ¿qué pasó? ¿Nosotros qué pasó? ¿Por qué no hacemos eso nosotros también? El Señor ha dejado su palabra para que la escudriñemos, para que hagamos su voluntad, para que nuestra fe crezca, así como estos hombres crecieron. En el Nuevo Testamento hay un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, que no termina en amén. ¿Ya se preguntaron ustedes por qué no termina en amén? Hay solamente un libro. De ahí todos los libros del Nuevo Testamento terminan en amén. Pónganse a pensar por qué no termina en amén. ¿Por qué ese libro no termina en amén? Porque se dice, los que estudian, los que han estudiado, los que dan las teologías y todo, se dicen de que allí van a estar apuntados nuestros nombres de lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra para Cristo. Por eso no termina en mí, porque ahí continúa y ahí van a estar apuntados los nombres de nosotros. ¿Y cuál es ese libro? Es el libro de Hechos. Si se fija en Hechos, no termina en amén. De ahí todos los otros libros sí terminan en amén. Según se cree, eso es lo que se dice. Pero si fuera así, hermanos, porque eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Lo que ellos estudian, lo que han estudiado y todo. Pero supongámonos que si fuera así, ¿qué va a hablar o qué van a poner ahí de nosotros? Vamos a ser casi iguales como esos hombres que habla aquí en Hebreos 11. O vamos a ser como lo que dice en la Biblia de los Antiguos Testamentos, como de las personas que fueron malas o buenas. ¿Qué es lo que quiere que se pongan ahí? Esa es la fe, hermanos, de cada uno de nosotros. Estos hombres fueron obedientes y tuvieron fe en Dios, así como la fe que nosotros tenemos en Dios. Pero esa fe tiene que ser vista, hermanos, tanto como en nuestras vidas, como también para nuestro prójimo, como también para el prójimo, para todos nosotros. Jesús vino a morir por usted y por mí, y nos dio esa fe, nos dio esa esperanza, nos dio ese galardón, nos dio ese poderlo hacer. Por eso ha dejado su palabra, para que la estudiemos y crezcamos tanto con fe y tanto como para poder ser unos buenos ejemplos a la gente allá afuera y llevar su palabra, así como ellos fueron obedientes a Dios
Es lo primero que Dios nos manda, que seamos obedientes a Él, al llamado que Él nos ha hecho. Al llamado, y por eso tenemos el Dios nos dio, y es un don que solamente Él, no es de nosotros, es de Él, pero Él nos ha compartido ese don a nosotros, para que tengamos fe a por qué venimos a la iglesia, qué es lo que dice su palabra, a que tengamos fe cuando oramos. Muchos hermanos aquí ponen manos, pero no es el hermano que está haciendo eso, es Dios el que lo hizo. ¿Pero por qué? Porque él ha creído en Dios, que va a usar a él para hacer eso. Así tenemos que tener nuestra fe nosotros, hermanos. Los maestros, ellos enseñan a los niños, ellos tienen fe de la sabiduría que le piden a Dios, y por eso le enseñan a los niños, y saben de que van a hacer en el futuro, van a haber otros niños que van a hacer lo mismo. ¿A dónde está nosotros el legado, o a quién estamos enseñando nosotros? Tenemos que tener nosotros también a un discípulo, enseñándole, demostrándoles y caminando conforme Dios quiere que caminemos, hermanos. Porque la fe dice que no tiene que ser fingida. La fe dice que no tiene que ser fingida. En 1 Timoteo, como decía, ahí 5, dice que no es fingida, si se fijan. En 1 Timoteo 1:5, como dice, pues el propósito de este mandamiento es amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice. Nuestra fe no tiene que ser fingida, hermanos. Nuestra fe tiene que ser que sí creamos en Dios, que va a suceder y que así va a ser. Así como Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando nosotros oramos con fe, las cosas pasan. Las cosas suceden. Amén. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos ese propósito, esa cosa que Dios nos ha puesto, ese mandamiento o esa dirección o esa ordenanza. Como les dije, los patrones nos contratan a nosotros para que trabajemos. Ellos tienen fe que vamos a hacer buen trabajo para que nos puedan hacer. Así nosotros también tenemos que demostrar esa fe hacia los de afuera, hacia nosotros mismos también, hermanos. Porque a veces no creemos, oramos pero no lo creemos lo que estamos diciendo y nos mentimos a nosotros mismos. Y Dios no quiere que nos mintamos a nosotros mismos, que sea una fe, dice, limpio. Amor, dice, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, dice, y de fe no fingida. Meditemos en ese versículo, hermanos, a ver qué tanto es nuestra fe, o cómo es nuestra fe hacia Dios, o cómo es la fe que nosotros le permitimos a Dios que nos la dé a nosotros, porque Él nos la da a cada uno, como decía ahí, conforme a cada uno de nosotros. Permitamos que Dios se manifieste en nosotros, pero la misma fe que Dios nos da, porque es el mismo Dios que le adoramos, es el mismo Dios que le adoran, que le adoró a Abraham, Enoc y todos ellos. Toda la lista que está ahí de los siervos es el mismo Dios, no es otro Dios, es el mismo Dios. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un propósito y tenemos que darle cuenta un día a Dios, y vamos a estar frente a Él. Y así como nosotros hemos trabajado o hemos
cobrado con los demás, así también el Señor nos va a recompensar conforme nuestras obras. Así como cada uno de nosotros queremos que seamos reconocidos, como dijo el pastor hace rato, todos se postran ante Él y le tiran las coronas hacia Él, a Dios. ¿Cuál es su corona que le va a tirar a Dios? ¿De un buen siervo? ¿De un fiel? ¿De obediencia? ¿O de que cumplió todo con su palabra? ¿Cuál es nuestra corona? ¿Cuál es la corona que nosotros queremos tener para tirársela al Señor cuando lo miremos cara a cara? Espero que cada uno de nosotros meditemos en lo que la palabra dice, no en lo que nosotros digamos, ni lo que dice su palabra, hermanos, porque esta es la palabra de Dios. Y si nosotros creemos en esto, tenemos fe de un Dios que no miramos, pero que de un Dios que sí existe, porque nos ha ayudado y nos ha bendecido, y que hasta el día de ahora, por la misericordia de Él, estamos vivos. Amén. Amén, pastor. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gloria a Dios, que Dios bendiga a mi hermano por esa palabra.